80, hermanos, Salmo 80 tiene solamente 19 versículos, pero tiene un mensaje tremendo como cada uno de los salmos. No olvidemos que los salmos están en la porción de la Biblia, en la parte de la Biblia que se le llaman los libros poéticos, ¿sí? El Antiguo Testamento está dividido entre los libros de la ley, y a ver, quisiera preguntarles, hermanos, a ver, repitan cuáles son los libros de la ley. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Muy bien, entonces empezando en el orden, sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros de la ley. Y después de ahí, hermanos, comienzan los libros históricos, a partir del libro de Josué hasta el libro de Esther. ¿Sí? Toda esa porción de libros, lo que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, todo eso se llaman libros históricos, porque tienen que ver precisamente con la historia del pueblo de Dios y con diferentes acontecimientos, situaciones muy especiales, y hablan acerca de esta situación. Después de los libros históricos vienen los poéticos, Job, y luego, ¿qué sigue? Salmos, exactamente, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son 5. Fíjense bien, hermanos, cómo está la situación. Primero son los 5 de la ley y luego vienen los históricos. Y los históricos son 12. Si ustedes los cuentan, a ver, otra vez, empezamos, es Josué, Jueces, Ruth, y luego Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces son 12. Entonces 5 de la ley, 12 de históricos y luego 5 poéticos. Y luego vienen los profetas mayores, que también son 5. Se incluye, aunque Lamentaciones es un libro muy especial, porque debería de entrar dentro de los poéticos, Lamentaciones. Sin embargo, por ser el tema de la cautividad y el lloro, por decir así, de Jeremías y el mensaje de la restauración por causa de haber sido enviado Israel o Judá a Babilonia, pues se incluye entre los profetas mayores. Entonces es Isaías, después sigue Jeremías, luego Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahí son 5, ¿sí? Entonces fíjense bien, es 5 de la ley, 2 históricos, 5 poéticos, 5 de profetas mayores, y luego vienen los profetas menores, que son también 12. ¿Cuáles son los profetas menores? Pues son Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Sofonías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos son 12. Entonces, la manera de aprenderse o tener una idea de cómo están los libros en el Antiguo Testamento es pensar en 5, 12, 5, 5, 12. Es como si fuera número telefónico, ¿sí? Entonces, 5, 12, 5, 5, 12. Así es, así está la situación. Bueno, entonces estamos en los libros poéticos. Y para poder entender algunos de los salmos tendremos que ver las referencias históricas. No siempre es así. No todos los salmos tienen su contexto histórico, aunque hablan tal vez de algún problema, pero no es tan fácil saber qué es lo que pasó para que el escritor sagrado, que pudo haber sido David, pudo haber sido Asaf, como los que estamos viendo, los salmos de Asaf, pudo haber sido los de la familia de Coré, o pudo haber sido otro escritor. Incluso hay salmos anónimos, pero no sabemos el contexto histórico, no sabemos qué sucedió para que surgiera este salmo. En este caso, en el Salmo 80, sí tenemos la base histórica, tenemos el contexto histórico para poder entender qué estaba pasando con el Salmo 80, y en esos 19 versículos, que aunque son poéticos, tienen una enseñanza tremenda, porque aconteció algo muy especial en el pasado, y el Salmo 80 tiene que ver con un lamento de lo que había sucedido pues años atrás. Entonces vamos a ver aquí que, bueno, ahí está la estructura del libro de los Salmos, como hemos mencionado muchas veces.
Y vamos a ver aquí la viña del Señor restaurada. La viña del Señor restaurada. Es el Salmo 80. ¿Por qué el título de la viña restaurada? Porque aquí en este salmo precisamente se menciona a Israel como una viña. Y por favor, hermanos, a manera de empezar a entrar en materia, en el versículo 8, por favor veamos, versículo 8, leamos todos juntos. El 8 dice así: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Entonces aquí tiene que ver con ese asunto de la vid. La viña es todo el plantío, ¿sí? Aquí en Querétaro, por Tequisquiapan, adelantito están sembradíos de la vid. Ahí está una famosa casa de vinos que se llama Fraisenet, y hay varias casas así relacionadas con el asunto del vino, pero ahí se siembra la uva, ¿sí? Se dice que ese lugar es muy parecido al Mediterráneo y por eso es que se da la uva. Lo mismo ocurre en California sur y norte, donde también se siembra la uva y que el clima más bien es apropiado para ese asunto. Entonces aquí se menciona a Israel como una vid. Entonces por eso el título es La viña del Señor restaurada, porque hay un problema aquí especial. Vamos aquí adelante. Vamos a ver de qué se trata este salmo, así a grosso modo. Este salmo es una súplica en primer lugar, pero es una súplica relacionada con todo el pueblo. No es una súplica personal de Asaf, aunque Asaf es el escritor sagrado, es el hombre inspirado por Dios. Sin embargo, aquí involucra a todo Israel para una petición especial a Dios. Es un salmo de una súplica comunitaria por restauración. Vamos a ver aquí en este salmo que está estructurado en 3 partes y existe lo que podríamos decir un coro. Es un coro especial. Fíjense bien, hermanos, versículo 3 dice: oh Dios, ¿qué cosa? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora vamos a pasarnos al versículo 7. Vuelve otra vez a mencionar: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego el 19: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es muy parecido como cuando cantamos una estrofa y el coro, una estrofa y el coro, una estrofa y el coro. Así va esta estructura literaria del salmo, ¿sí? Entonces aparece una estrofa, luego el coro que dice restáuranos, y luego viene otra estrofa, otra vez restáuranos, la tercera estrofa, restáuranos. Así está estructurado. Bien, entonces la fecha del origen del salmo es sugerido por los nombres de José, Efraín, Benjamín y Manasés en los versículos 1 y 2. Ahorita lo vamos a ver. Estas son tribus del centro de Palestina, del reino del norte, y son tribus de los hijos de Raquel. ¿Quién fue Raquel? Pues la esposa de Jacob, Recordemos que Jacob tuvo 4 mujeres, 4 mujeres tuvo, y de esas 4 mujeres surgieron los 12 hijos que formaron las famosas tribus de Israel, las 12 tribus, ¿sí? Entonces, Jacob se casó con Raquel, con Lea, y luego tuvo a 2 concubinas, Silpa y Bila, que con estas 4, pues tuvo los 12 hijos. Bien, entonces, Raquel, la situación parece ser un tiempo cerca del final del reino del norte, poco antes del 722 antes de Jesucristo, cuando los asirios estaban saqueando su país. Por cierto, el título del Salmo en la versión Septuaginta. ¿Y cuál es la versión Septuaginta? Bueno, la Septuaginta fue la primera versión, la primera traducción, mejor dicho, del Antiguo Testamento. Se hizo la traducción del hebreo al griego. Y eso ocurrió 200 años antes del Señor Jesús. ¿Y dónde ocurrió esa traducción? En la ciudad de Alejandría. Un rey llamado Ptolomeo mandó a llamar a 70 judíos sabios, a 70 rabinos, y por eso se le llama las 70 o la Septuaginta,
porque 70 judíos fueron llevados a Alejandría, fueron sostenidos por el rey Ptolomeo, y ellos se dedicaron a traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué? ¿Por qué se tradujo de esa manera? ¿Por qué se llegó a esa situación? Porque en Alejandría vivían muchos judíos que ya estaban perdiendo su lengua original, su lengua materna, el hebreo, y hablaban más el griego que el hebreo. Es como ocurre cuando personas vienen de diferentes comunidades del país que hablan su dialecto, su lengua materna, pero vienen a la capital o vienen a las grandes ciudades y pues tienen que hablar el español. Y resulta que ya los hijos de esas personas pues van perdiendo su habla materna y se dedican ya nada más a hablar puro español. Pues lo mismo pasó en Alejandría con esos judíos. Entonces, para poder leer el Antiguo Testamento se tuvo que traducir al griego. Entonces, ahí está. Por el título del Salmo en la Septuaginta, agrega la frase acerca del asirio. Es decir, miren, en la parte arribita del versículo 1, al músico principal sobre lirios, testimonio, Salmo de Asaf. En esas letritas, ahí se menciona en la versión Septuaginta que tenía que ver con los asirios, ¿sí? Lo relaciona con Segunda de Reyes 15, 19 y 20. Ahorita vamos a ver este asunto histórico. Bien, entonces así está la situación de este salmo. Es una súplica, es un clamor del pueblo de Dios por una situación grave que estaba pasando. Bien, ahora vamos a ver aquí cómo está el bosquejo de este salmo. Vamos a encontrar cuatro partes, o mejor dicho, 4 puntos especiales en relación con este salmo. Primero, la oración por restauración. La restauración por la burla de los enemigos. La restauración debido a la posesión y devastación que tenía Israel. Y luego, la restauración y la promesa del pueblo de Dios. Todo este salmo está relacionado con una palabra que es clave, que es la palabra restauración. Porque el pueblo de Dios está pidiéndole al Señor que los restaure, que los vuelva a su estado original de comunión con Dios, porque resulta que a causa de su propio pecado vino la invasión siria y las cosas se pusieron muy difíciles para ellos. Entonces están pidiendo la restauración. Lo mismo ocurre en nuestras vidas cuando le fallamos al Señor, cuando personalmente hacemos cosas que no están bien y tomamos decisiones equivocadas y luego decimos, Señor, restáurame, Señor, necesito un cambio en mi vida, necesito que tú me ayudes. Pues así estaba la situación en este tiempo, con esta gente. Vamos a ver ahora aquí. Bien, ¿cuál es el contexto histórico del Salmo 80? Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que estaba pasando con relación a este Salmo. Vamos a ver aquí. El reino estaba dividido. El pueblo de Dios estaba dividido. Estaba dividido en 2 partes. El reino de Israel y el reino de Judá, ¿sí? Cuando se inició la división con el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, la capital en la parte norte se llamaba Siquem. Aquí está en inglés, pero esta mapa está con letras o palabras en inglés, pero es Siquem. Entonces la capital fue Siquem. Posteriormente, en el reinado de Acab, se cambia la capital de Siquem a Samaria, ¿sí? Y cuando ustedes lean la vida de Elías, del profeta Elías o de Eliseo, ustedes van a estar leyendo ahí en Segunda de Reyes acerca de que iban mucho a Samaria. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué Samaria? Bueno, porque Samaria se convirtió la nueva capital en el reino del norte. Esa fue la situación. En cambio, la capital del sur siempre fue Jerusalén. Desde el tiempo de David estableció que esa ciudad iba a ser la ciudad sagrada y Dios ya lo había preparado con mucho tiempo antes y David se encarga de establecer ahí la capital que todos los reyes descendientes de David siempre estuvieron en Jerusalén. Y cuando llega Nabucodonosor para llevarse cautivos a los judíos, ataca la ciudad de Jerusalén porque era la ciudad importante del reino del sur. Y en la parte de arriba
el que inicia el gobierno de Israel se llamaba Jeroboam, y Jeroboam fue un siervo del rey Salomón, ¿sí? No era un rey, sí, era un siervo, pero Dios le dio la oportunidad de gobernar las 10 tribus del norte, y aquí solamente habían 2 tribus. El reino del sur se quedó con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, en cambio la del norte se quedó con 10. Y Jeroboam se encargó de gobernar la parte norte, pero a partir de Jeroboam en adelante hubo 20 reyes, todos fueron malos, empezando con Jeroboam, todos fueron malos. Y por eso es que el Salmo 80 lamenta la situación de que vivieron mal delante de Dios, ¿sí? Bien, vamos acá adelante. Bien, vino el cumplimiento. Veamos este pasaje, 1 Reyes 12:15, que dice, y no oyó el rey al pueblo. Se está refiriendo al rey, a Roboam, y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam era el siervo de Salomón, y que a él se le dieron 10 tribus. Este profeta, Ahías silonita, si ustedes lo leen en este capítulo 12, tomó un manto y lo rompió en 12 pedazos y le dio a Jeroboam 10, porque eran las 10 tribus que iba a gobernar. Entonces así comienza la situación crítica, porque se divide el reino. Bien, ahora fíjense bien aquí en este tablero, 1 hasta el 20, del 1 al 20, todos esos son los nombres de los reyes de Israel, es decir, del norte. Pero todos, sin excepción alguna, todos fueron malos. Gobernaron de diferente manera. Por ejemplo, Jeroboam 22 años, 2 años, 24, 2 años, 7 días, 6 años, 12 años, 22 años, etcétera, 2 años. Pero todos gobernaron diferente. ¿Por qué están de diferentes colores? Porque representan diferentes familias que gobernaron en la parte del norte, pero todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Fíjense qué cosa tremenda. Entonces vamos a ver aquí, ¿sí? Vean ustedes las familias. Familia de Jeroboam, que reinó 24 años, la familia de Baasa 26 años con 7 días, la familia de Omri 48 años, este hombre que no gobernó su familia nada más él solo, Timni con 6 años, la familia de Jehú 102 años, los últimos reyes 41 años, etc. Pero todo lo llevó a una decadencia espiritual en 241 años, 7 meses y 7 días. 241 años que los llevaron a la ruina, porque no hubo un deseo de buscar a Dios, de darle a él primer lugar y de buscarlo con todo el corazón para que bendijera a Israel. O sea, todos fueron, fíjense qué cosa tremenda, ¿sí? Dos siglos y medio aproximadamente, 2 siglos y medio, ¿sí? Y bueno, vamos ahora a ver aquí, ¿cuál fue el problema en todo este tiempo? Pues hubo una apostasía tremenda, un reino destruido por el pecado de Israel, que se menciona desde el capítulo 12 de Primera de Reyes hasta el capítulo 15 de Segunda de Reyes. Todo estuvo involucrado con idolatría, injusticia, conspiraciones, salvajismo, inmoralidad, incredulidad, porque fue un caos tremendo lo que vivió Israel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Política en decadencia, sí, exactamente, sí. Fue una situación así muy grave. Entonces, cuando leamos estos capítulos, desde el 12 de Primera de Reyes hasta el Segundo de Reyes 15, vamos a ver todo ese tipo de problemas tan serios. Israel no se levantó, porque no hubo un hombre dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón. Todos tuvieron la oportunidad de gobernar correctamente, y hubo profetas grandes de parte de Dios para hacer volver a Israel al camino correcto, pero no les hicieron caso. Estuvo Elías, estuvo Eliseo, estuvo el profeta Oseas, estuvo Amós, pero no les hicieron caso. Ese fue el problema tan grave de ellos. Bien, ahora vamos a ver aquí.
Veamos, los últimos reyes de Israel, esta es la tónica de su vida espiritual. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Salom, Manaén, Pecaía, Peca, Oseas, que no hay que confundirlo con el profeta. Este es un rey. Todos vivieron mal y por lo tanto fueron al cautiverio. No hay que confundir el cautiverio del reino del norte con el cautiverio del reino del sur, porque los del norte se fueron a Siria, ahorita lo vamos a ver, y los del sur se fueron a Babilonia. Entonces, hubo dos cautiverios, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración eso. Estos fueron los últimos reyes: Salum, Manaén, Pecaía, Peca y Oseas. Vamos a regresar a la tabla. Aquí, vean ustedes, aquí está Salum, Manaén, Pecaía, Peca y Oseas. Fueron los últimos. Y todos estos tenían ese serio problema. ¿Sí? Tenían ese serio problema. Ahora, vamos aquí. Llegó, pues, por decir así, colmaron la paciencia de Dios por el pecado de las 10 tribus. Y entonces, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, Oseas era el rey de Israel, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alam, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, segunda de Reyes 17:6. Entonces, miremos, de aquí se llevaron a las 10 tribus a esta parte. Aquí está, acá dice Gozán, no se nota muy bien, pero esta es parte de Asiria. Se los transportaron a ese lugar, se los llevaron cautivos las 10 tribus. Dejaron un remanente en Israel, pero eran gente pobre, eran gente enferma, eran gente que no podía viajar, y ellos los dejaron, y los demás se los llevaron al cautiverio. Bien, ahora vamos a entrar en materia. Ya teniendo el contexto histórico, ya vemos que la situación se había puesto grave en Israel. Entonces viene el Salmo, dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esta palabra es la clave, como hemos mencionado. Bien, el tema de la restauración espiritual. El Salmo 79 que vimos la semana pasada, fíjense bien, el Salmo 79 de la semana pasada tiene que ver con el reino del sur, porque si ustedes se acuerdan, el Salmo 79 habla de la destrucción del templo, de que quemaron el templo. ¿Y dónde estaba el templo? Pues en Jerusalén. Entonces tiene que ver con el reino del sur. Pero el Salmo 80 tiene que ver con el reino del norte. Los libros Primera y Segunda de Reyes se relacionan con el libro de los Salmos en este sentido, porque Primera de Reyes nos hablan de la parte histórica y los Salmos nos hablan de la parte poética, del lamento, de la oración que estaban haciendo por causa de estar en esa condición difícil en sus vidas, en la condición triste. En este Salmo vamos a ver a Dios de 3 maneras. Vamos a ver a Dios de 3 maneras. Lo vamos a ver como el pastor. Versículo 1, por favor, empecemos a ver. Salmo 80 y versículo 1. ¿Cómo dice este texto, por favor? Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas al ser. Que estás sobre los querubines, resplandece. Muy bien. Aquí Dios está actuando como un pastor. Vean, subrayen eso. Y leímos hace un momento el famoso Salmo 23 con nuestro hermano Jesús. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Entonces Dios actúa como si fuera un pastor. ¿Y qué somos nosotros entonces? Pues las ovejas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en este salmo vamos a ver a Dios también como un guerrero, como un adalid, en el versículo 4. Fíjense bien, dice: Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí está actuando Dios como si fuera el capitán, el general de sus ejércitos, ¿sí? Y luego, en el versículo 8, vamos a ver a Dios de otra manera. Versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones. ¿Y qué hizo el Señor? La plantó. ¿Quién se carga de plantar árboles o plantas o vegetales? ¿Quién se carga? Pues el labrador, el campesino. Entonces aquí Dios está actuando de esta manera. Dios como un pastor
Dios como si fuera un capitán, como un general de un ejército, y también como si fuera un labrador. Esas son las tres figuras que encontramos en este maravilloso salmo, ¿sí? A pesar de que es un salmo de lamento y de tristeza, sin embargo hay porciones grandiosas. Bien, vamos a ver ahora aquí. Entonces, ahora, la estructura del Salmo 80, ya lo mencionamos hace un momento, hay un coro, el coro es que el Señor nos restaure. Dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Pero aquí, en relación con las figuras de Dios, Dios aparece en el versículo 1 como el gran pastor y tiene que ver con los versículos del 1 al 7. Dios como labrador, en el versículo 8, tiene que ver con los versículos del 8 hasta el 19. Y cosa interesante, porque Dios como guerrero está actuando aquí y está actuando de esta manera. Es decir, que en la posición de pastor también actúa como guerrero, y en la posición de labrador también actúa como guerrero, cuidando a su rebaño, cuidando y guiando a su rebaño, pero también cuidando a su viña en ese sentido. Entonces está actuando de esa manera Dios. Bien, ahora aquí están las palabras hebreas. Tal vez si usted quisiera ahondar un poquito acerca de este asunto, pues aquí están las palabras hebreas. Esta palabra hebrea tiene que ver con que Dios es el pastor, el gran pastor de Israel. Esta es la palabra para pastor. Ahora, Dios de los ejércitos. ¿Se acuerdan ustedes que en el famoso himno Castillo Fuerte Nuestro Dios habla acerca de que Cristo es nuestro Sabaoth? Ahí aparece la palabra Sabaoth en ese himno. Y algunos piensan, bueno, ¿qué es Sabaoth? Algunos piensan, es que está hablando del sábado. No está hablando del sábado. Está hablando de que Dios es Dios de los ejércitos. La palabra Sabaoth tiene que ver con esta palabra ejército. Y Dios como labrador, esta es la palabra Adamá, ¿sí? Dios es como el que está sembrando, protegiendo y cuidando su planta, su vid, porque la vid es muy importante para Israel, ¿sí? Entonces Dios está actuando de esa manera. Bien, ahora veamos esto. La primera razón para la restauración: el pueblo de Dios le pertenece al Señor, Él lo formó y le dio identidad y un lugar como herencia. Entonces, los primeros 3 versículos de este salmo le están diciendo: Señor, somos tu pueblo, te pertenecemos, tú nos has guiado por todo este camino, y Señor, entonces restáuranos. ¿Por qué nos haces sufrir si somos tuyos? Fíjense bien, vamos a los versículos del 1 al 3, todos juntos leamos, todos juntos, del 1 al 3. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandeces. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces ahí está el clamor, la oración de ellos, porque se sienten identificados con Dios, porque son su pueblo, ¿sí? No son extranjeros, no son, voy a usar una palabra que utiliza el apóstol Pedro allá en su primera carta, no somos advenedizos, es decir, no nos hemos arrimado al pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios tiene que hacer algo a nuestro favor si somos suyos, como un pastor lo hace con sus ovejas. Así como una oveja descarriada y se va por un camino equivocado y se mete en aprietos, pero el pastor va y la busca. De la misma manera, aquí Israel está pidiéndole a Dios que actúe de esa misma forma. Porque una oveja tiene serios problemas con su naturaleza. No tiene una buena visión, no puede correr, no tiene olfato, es muy indefensa, no tiene colmillos para poder entrar en la batalla para defenderse. Es un animal tan indefenso, la pobre oveja, que necesita del cuidado del pastor. Y así se siente Israel. Se siente tan indefenso y le pide a Dios: sálvanos, por favor. Fíjense bien, en esta
situación, la oración por restauración. Dios es el que pastorea a Israel. Le está diciendo, Señor, necesitamos tu cuidado, tú eres nuestro pastor, tú nos llevas siempre por el camino seguro, así es que actúa en nuestra vida. 2, Dios ha hablado a su pueblo entre querubines. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden ustedes, hermanos, que cuando Moisés levantó el tabernáculo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y encima del arca del pacto había una tapa hecha de madera y luego recubierta de oro puro, pero arriba estaban 2 querubines hechos de oro de 24 quilates, y en medio de los querubines Dios hablaba. Fijémonos, Éxodo 25, por favor. Vamos a este pasaje. Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo 25. Y alguien que nos lea, por favor, el versículo 22. Éxodo 25, 22. Dice, y de allí me declararé a ti y me haré contigo de sobre el propiciatorio, entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Muy bien, entonces Dios hablaba a su pueblo, Dios hacía acto de presencia con ellos. Y entonces aquí el salmista, en este caso Asaf, está recordando de que Dios tenía comunión con ellos y les hablaba. Entonces, ¿por qué nos abandonas, Dios? ¿Por qué has permitido que lleguemos a una situación tan grave? Si tú eres el que nos das sentido en nuestra vida, si tú nos ayudas, entonces están recordando esta situación. Luego 3, Dios es el que tiene cuidado de las tribus. ¿Quién formó el pueblo de Dios? Fue el Señor, en su plan soberano. Trajo a Abraham desde Ur, lo llevó a la tierra de Canaán. De ahí le nació su hijo tan especial que fue Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac nació Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Todo ese desarrollo familiar era por la promesa que Dios le había dicho a Abraham: de ti haré una nación grande y te bendeciré. En el capítulo 12 de Génesis se menciona este asunto. Entonces, Señor, pues tú te encargaste de hacer esta nación. Las tribus que están aquí son tuyas, tú nos formaste. Así es que, por favor, actúa y restáuranos. 4, Dios es el que verdaderamente salva. No hay otro Dios que salve. Vean ustedes el versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, Señor. Ven a salvarnos. Porque estaban sintiendo la amargura de sentirse cautivos por Asiria. Entonces estaban en una situación tan deprimente, tan triste, ¿sí? A nadie le gustaría ser esclavo. Hoy, gracias a Dios que ya se acabó la esclavitud aquí, pero imagínense que viviéramos en el tiempo de la esclavitud. Aquí, ¿quiénes gobernaron en el tiempo de la colonia? ¿Quiénes eran los amos y señores? ¿Quiénes eran de los que tenían esclavos? Los españoles, exactamente. Y en Estados Unidos, pues eran los blancos, ¿no? Contra los pobres negritos, ¿no? Qué terrible era la situación. Y hemos visto películas donde cómo sufren los pobres negritos, ¿no? Es más, hasta películas de tipo más modernas, en el tiempo del presidente Kennedy, en donde pues se subía uno al autobús y decían, aquí no se sientan los negros, ¿sí? Los negros no se sientan aquí, esos se van hasta el final, y esos se encuentran asientos, porque estos asientos son de los blancos. Y cuando entraban a un restaurante decían, aquí no negros. Entonces, qué feo, ¿verdad? Qué fea situación. A mí hasta me da coraje ese tipo de películas, ¿sí? Porque qué triste situación, ¿sí? Y así se sentían los israelitas. Señor, no tenemos identidad, estamos perdidos, arruinados, sálvanos, por favor. Y número 5, Dios es el único que puede restaurar. Por eso le dice en el versículo 3, oh Dios, restaura. Tú eres el único que nos puedes volver otra vez a la situación primaria donde gozábamos de tu bendición, gozábamos de tu fortaleza, gozábamos de tener los campos llenos de alimento, donde tú nos bendecías. Restáuranos, Dios. Entonces están clamando de esa manera. Ahora fíjense bien, vamos a ver que en esta frase tan especial del versículo 3
va aumentando la intensidad emocional. Ahorita lo vamos a ver. Primero están diciendo, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero eso va a ir aumentando conforme va avanzando el salmo. Es increíble la manera como Asaf escribió este maravilloso salmo. Bien, vamos adelante ahora. Punto número 2, la restauración por la burla de los enemigos. A causa del cautiverio en el tiempo de estos reyes malos, pues los pueblos vecinos, los moabitas, los edomitas, toda esa gente se burlaban de ellos, diciendo, pobres israelitas, ¿a dónde los llevó Dios? ¿Dónde los llevó su Dios? ¿Sí? En ese tiempo se creía que los dioses que gobernaban a los pueblos, pues algunos eran débiles, algunos que no eran tan poderosos, y entonces los pueblos vecinos pues decían, a ver, ¿dónde está tu Dios? Lo cantamos hace un momento en el Salmo 42. ¿Dónde está tu Dios que te ayuda? No, tu Dios no es tan fuerte como tú imaginas, porque mira hacia dónde vas, estás bien arruinado. En cambio yo estoy bien, decían los pueblos vecinos, decían los que eran incrédulos. No sabían que Dios estaba gobernando todo y que Él es soberano, pero lo veían de esa manera, ¿sí? Entonces se burlaban, ¿sí? La segunda razón por la restauración es que el pecado del pueblo de Dios hace que la gente se burle tanto del pueblo del Señor como también del mismo Señor. Y no nos pasa así, hermano, no nos pasa así, que luego nuestros familiares se burlan de nosotros. Dicen, no que tanto iglesia, no que tanto templo, no que tanta Biblia, y se burlan de nosotros. Entonces decimos, Dios, ayúdame, sácame de esta situación. Y miren, Dios es grande, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a ver en esta expresión, el malestar del pueblo de Dios. ¿Qué notamos cómo estaba Israel a causa de la burla de sus enemigos? El sufrimiento por la disciplina del Señor se había prolongado. Y dicen, vean ustedes el versículo 4, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Ellos sentían que Dios estaba actuando más allá de la dureza normal. Sí, merecían un castigo, merecían que Dios disciplinara, merecían que Dios actuara porque le habían fallado a Dios, habían pecado, pero ya se había prolongado, ya era más tiempo, ¿sí? Y a veces yo pienso así también, Señor, ¿por qué te has tardado tanto en ayudarnos? ¿Sí? Pero ellos estaban sufriendo esta situación. Número 2, el dolor por la vergüenza les hacía comer con lágrimas. Vean ustedes el versículo que sigue, el 5. Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Lloraban porque habían dejado, o mejor dicho, habían abandonado sus casas, sus tierras, para ir a un lugar extraño y dominados por los asirios. Entonces estaban llorando. Imagínense qué situación, imagínense que nos llevaran a otro país de esclavos, hermanos, que en lugar de estar viviendo aquí en México, que nos llevaran, hermanos, a un país africano. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos? Pues sería una situación triste, y lo mismo como ellos. Y 3, las burlas de la gente eran muy hirientes. Dice aquí el texto, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. La palabra escarnio, hermanos, la palabra escarnio significa una burla pero hiriente. Son de esa gente que no paran de estarse burlando de nosotros. Está bien que se burlen, pero que no para, porque quiere vernos humillados, nos quiere ver sufrir, que nos quiere hacer pedazos, ¿sí? Y hubo alguien que sufrió una situación así tan grave. Hubo alguien que sufrió un escarnio de lo más increíble. ¿Y quién fue? ¿Quién fue el Señor Jesús? Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Qué triste, qué tremendo. El Salvador del mundo, el hombre más grandioso de la historia humana, el hombre de una vida, de una pureza increíble, haciendo el mejor bien para el hombre, y nosotros llevándolo a la cruz. Nosotros llevándolo a la cruz. Sí.
ese famoso canto que dice, si hubiera estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado al pie de la cruz? Lo mismo. Porque a veces como que nos damos un aire de santidad, como diciendo, no, yo no hubiera hecho nada por eso, no, yo no lo hubiera crucificado, no, hermanos, todos somos pecadores, nuestro pecado llevó al Señor a la cruz, y miren qué tremendo, sí, ahí le escarnecimos, no estuvimos presentes, pero nuestro pecado le llevó a esa situación tan grande. Entonces, qué doloroso. Entonces, el escarnecimiento significa una burla, pero una burla hiriente, malvada, perversa, para acabar con la persona. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora aquí. Número 3. La restauración debido a la posición de devastación. Israel tenía una posición privilegiada, era el pueblo de Dios. Fíjense bien, hermanos, vamos a ver estos versículos. Los versículos del 8, vamos a ver, del 8 hasta el versículo el 11, del 8 al 11, todos juntos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río su renuevo. ¿Qué posición? Aquí en sentido poético está diciendo cómo Dios actúa en Israel. Lo sacó de Egipto. Fíjense bien, es una cosa extraordinaria porque cuando leemos el libro de Éxodo, nos dice este libro que 70 personas entraron a Egipto, es decir, Jacob con todos sus hijos y sus nietos. Y recuerden ustedes que ya José estaba viviendo ahí en Egipto. 70 personas que fueron al delta del río Nilo. Ahí se quedaron porque ahí había suficientes pastos, y recordemos que la familia de Jacob eran ganaderos, ¿sí? Y entonces se quedaron ahí. Pero a través de los siglos, porque fueron 430 años en que vivió Israel en Egipto, a través de ese tiempo se formó la nación. Y de ahí los sacó el Señor y se los llevó a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Por eso dice el versículo, fíjense, echaste las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones de Canaán, las naciones cananitas. ¿Sí? Recordemos las famosas batallas de Josué contra Jericó, contra Ai, contra los pueblos que estaban en esa región y que fueron dominados. Dice el libro de Josué que 31 reyes fueron dominados, fueron vencidos por Josué. Y 31 reyes que representaban 31 reinos en ese lugar, y que Dios les quitó la tierra para dárselas a Israel. Entonces aquí está la historia, ¿sí? Y ahora vemos esta situación. Fíjense, aquí de Egipto, Dios, en un sentido poético, como una vid, se los llevó a la tierra de Canaán y ahí los plantó y ahí crecieron, ahí se hicieron grandes, ¿sí? Empezaron a desarrollarse hasta llegar pues a ser la nación que hoy conocemos, ¿sí? Entonces Dios actuó de una manera muy tremenda. Veamos, dice, Israel es comparado como una viña en las Escrituras. Notemos en Isaías 1:8, y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Veamos, aquí está la palabra viña. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Isaías 5:7 compara a Israel como una viña. Y también Oseas, Israel es una frondosa viña, Oseas 10:1. Entonces, en estos pasajes se compara a Israel como una viña. Por eso es que en algunos hogares, incluso en el templo, se dice que en el templo, a la entrada, en la puerta, había la figura de un racimo de uvas. ¿Por qué? Porque ese racimo de uvas estaba representando la nación de Israel, ¿sí? Lo que ahora nosotros vemos en la famosa estrella de David, que representa a Israel, pues en ese tiempo se veía el racimo de uvas. Bien, ahora vemos esta situación. ¿Cómo es una planta de la vid? Veamos aquí.
este es el tronco, las ramas, pero ¿cómo se llaman las ramas? Se llaman pámpanos. Recordemos Juan capítulo 15, donde el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. ¿Pero cuáles son los pámpanos? Pues las ramas, sí, las ramas, ¿sí? Las hojitas muy tiernitas son los zarcillos. Esta parte donde se une la hoja son los pulgares. En esta parte donde se juntan, donde salen las hojas, son las yemas. Este es el brazo, y las hojas pequeñas se le llaman sarmientos, y los racimos así. Entonces así es una viña. Entonces lo que está diciendo el texto es que una planta así, Dios la sacó en el sentido poético de Egipto y se la llevó a trasplantar a la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué la tierra de Canaán? Pensemos, ¿por qué la tierra de Canaán? ¿Por qué no se fue mejor a España, a Italia, a Francia, o se vino aquí a México? ¿Por qué aquí? Porque la tierra de Canaán era muy propicia para que de ahí creciera una vid. Es una tierra especial, es una tierra apropiada para el sembradío de la vid. Esa es la razón, ¿sí? Así como hay tierras que son especiales para la siembra del arroz, para la siembra del maíz, pues esa tierra era apropiada precisamente para la siembra de la vid. Recordemos que hay una frase muy especial en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros de la ley, que dicen que la tierra que a donde Dios les llevaba era tierra que fluye leche y miel, porque es una tierra muy fértil, muy buena, ¿sí? Incluso hoy en la actualidad, lo que nosotros tenemos aquí como ranchos, a ellos les llaman los kibutz. Los kibutz son porciones de terreno en donde, aunque es desierto, lo riegan y producen vegetales. Las mejores naranjas que se mandan a Europa proceden de Israel. Y dice, eso es una cosa increíble. ¿Y por qué? Porque es una tierra buena. Entonces, por eso es que Dios sacó esa vid en el sentido poético y la llevó a la tierra de Canaán, porque era una tierra apropiada. Es decir, que Dios les dio una buena tierra para que Dios les sustentara. Bien, ahora una cosa. Dios como labrador. Dios sacó de Egipto como una pequeña vid. Dios tocó a Israel de Egipto como una pequeña vid. Dios plantó su vid en la tierra prometida. Dios plantó su vid y la hizo que creciera abundantemente. Y Dios hizo que su vid fuera vista por el mundo. Veamos los versículos 10 y 11. 10 y 11 dice: los montes fueron cubiertos de su sombra. Es decir, que creció mucho la nación. Y con sus sarmientos, fíjense bien la palabra sarmientos. Vamos a regresar a la figura. Aquí están los sarmientos, las hojitas pequeñas. Con sus sarmientos los cedros de Dios. Es decir, que los cedros de Dios son los cedros del Líbano. En Líbano hay cedros muy famosos, pues aunque son muy altos, la vid creció más. Claro, la vid en un sentido vegetal es una planta pequeña, pero aquí está la figura de que Dios los hizo crecer más que esos cedros, más que las naciones propiamente, ¿sí? Entonces es increíble. Pero ¿cuál fue el problema? Ahora aquí viene la segunda parte de esta situación de Dios como labrador. Veamos el versículo 12. Versículo 12 dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? El verbo aportillar significa derribar, tirar. Tiraron sus cercas. Y cuando se tira la cerca de un viñedo, entran los animales, los conejos, las tuzas, los coyotes, las zorras, los jabalíes, según los tipos de animales, entran y hacen destrozos, porque la vid es muy delicada. La planta de la vid es delicada. Y fíjense bien lo que dice el texto en el versículo 12: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Versículo 13: la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Entonces, el no tener cerca un viñedo hace
que todo se venga abajo, se arruine. ¿Qué es lo que está diciendo poéticamente aquí Asa? Que Dios les quitó su protección para que vinieran gente de afuera y los disciplinaran, los afectaran. Entonces aquí está el problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice el texto, ¿por qué aportillaste? Bueno, en Isaías 5:2 está el problema. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Todo estaba bien cuidado, pero miren, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué representan las uvas silvestres? Obras malas. Las uvas buenas era la comunión, las buenas cosas que ellos hacían para adorar a Dios, pero las uvas silvestres eran las cosas malas. Ahora vemos este texto, por favor. Oseas 10, 1 y 2 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Fíjense, ese fue el problema espiritual de ellos. No hicieron caso a Dios. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Ya lo vimos que históricamente 241 años. 241 años de no darle el lugar a Dios. Qué triste situación. Israel tenía todo a su favor, pero no lo supo aprovechar, ¿sí? Y ahora se está lamentando. Este Salmo 80, podríamos decir en un sentido muy coloquial, como en nuestro lenguaje muy a la mexicana, podemos decir que aquí este Salmo nos está diciendo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Israel tenía todo lo mejor a su favor. El mejor Dios en comparación con los cananitas, la mejor tierra, la mejor adoración, las mejores bendiciones, pero no supieron aprovechar, ¿sí? Entonces veamos esta situación. Bien, ahora, el clamor por restauración. ¿Qué estaban haciendo en este momento? Según el Salmo, estaban clamando porque sintieron que la viña del Señor se encontraba desprotegida. Por eso dice el texto: ¿por qué aportillaste? ¿Por qué quitaste? ¿Por qué quitaste la protección? La viña del Señor es destrozada por los animales. Los animales representan la gente mala que llega a hacer destrozos, ¿sí? que llega a burlarse del pueblo de Dios. 3. La viña del Señor está quemada y asolada. Veamos el versículo 16. Versículo 16 dice: oh Dios, no, 16, quemada a fuego está, asolada. Así estaba esa situación tan terrible en Israel. Y fíjense bien, por eso otra vez ahora viene el versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Ven otra vez, Señor, a nosotros, ayúdanos, sácanos de esta situación, ¿sí? Qué cosa tan tremenda. Ahora, regresemos un poquito, versículo 7, por favor, un poquito, versículo 7. Leamos todos juntos el versículo 7, dice así: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 7 y el versículo 3? A ver, hermanos, chequen, encuentren la diferencia entre el versículo 3 y el versículo 7. Casi dicen lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se agrega? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el guerrero? Exactamente. Fíjense bien, en el versículo 3 nada más dice: oh Dios, restáuranos. Pero en el versículo 7 dice: oh Dios de los ejércitos, tú que eres el poderoso Dios, tú que eres el que puede salir al campo de batalla y vencer a los enemigos, ahora restáuranos. Crece la intensidad de la oración. Y ahora vemos acá la restauración y la promesa del pueblo de Dios, versículos 17 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez dice:
Fíjense bien, hermanos, aquí vamos a encontrar un texto mesiánico. Vean ustedes, por favor, el versículo 17. Aquí está ya en la presentación. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmas. ¿Por qué menciona esta? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Fíjense bien, hermanos, qué extraño versículo. Volvemos otra vez a mencionar en este pasaje, en el versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿A quién? ¿Por qué se está refiriendo ahí? Porque es una promesa de que en el futuro iba a venir alguien que realmente vendría a restaurar. Vendría a restaurar al pueblo de Dios. Y Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y miren aquí: sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién es esa persona? Es Cristo. Asaf estaba profetizando que en el futuro vendría el verdadero restaurador, el verdadero buen pastor, el verdadero adalid y la vid verdadera. Lo que no pudo ser Israel, Cristo lo venía a cumplir, en el sentido del futuro en la profecía de este texto. Entonces Cristo sería el gran pastor, Cristo sería el verdadero guerrero. Apocalipsis 19:11 dice que Juan estaba viendo a alguien que venía sentado en un caballo blanco y se le llamaba fiel y verdadero. ¿Y quién es? Es Cristo, que va a venir a gobernar el mundo, ¿sí? Y Cristo es la vida verdadera. Entonces, ¿qué cosa tan tremenda? ¿Por qué se menciona esto? Porque Cristo es el verdadero restaurador. Y Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esto es restauración. ¿Quién nos saca adelante? ¿Quién nos levanta cuando le fallamos? ¿Quién nos saca triunfantes cuando vivimos mal delante? Ahí está el Señor Jesús. ¿Sí? Restaura nuestra vida, restaura nuestra familia, restaura nuestra iglesia, restaura nuestro país. Si clamamos a Él, si le buscamos a Él. Entonces, ¿qué texto tan tremendo es este? Porque está mirando hacia el futuro en la obra grandiosa de Cristo. Bien, ya vamos a terminar. Fíjense bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Está bien, Dios les va a restaurar, pero ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué prometen ellos? ¿Qué promete Israel? Pues miren, aquí está la consagración de Israel. Si Señor, si tú nos restauras, entonces no nos apartaremos de ti. Y eso es un compromiso de fidelidad. No nos vamos a apartar de ti. Te vamos a dar el lugar a ti, Señor. Y dice aquí más adelante: vida nos darás e invocaremos tu nombre. Tú serás adorado, porque tú eres el único Dios. A ti te vamos a dar la gloria y la honra, porque nadie más que tú, Señor. Entonces, Dios nos quiere restaurar, ¿sí o no? Pero también tenemos que hacer un compromiso con Él, porque tenemos que darle a cambio nuestra gratitud, tenemos que darle nuestra adoración, tenemos que darle el primer lugar a Él. Y miren, ya casi terminamos. Dice este texto, otra vez: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez, noten el versículo 3, el 7 y ahora el 19. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí lo pueden ver. Seremos salvos. Sí, seremos salvos. Sí, pero ¿cuál es la diferencia en la estrofa que es la clave? ¿Sí? Primero dice: oh Dios, restauranos. Después dice: Dios de los ejércitos, restauranos. Y ahora: oh Jehová, Dios de los ejércitos. Agrega Jehová. ¿Por qué Jehová? Porque es el Dios trino. Sí, está bien. Porque es el Dios del pacto.
es el Dios del pacto. Es el Dios que se presenta en el Sinaí para hacer el pacto con su pueblo. Un pacto unilateral. Es un pacto donde Dios se compromete a bendecirlos y a ser fiel con ellos, que hasta la fecha sigue siendo así. El apóstol Pablo dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo y sigue siendo fiel. Nosotros le fallamos, Él nunca nos falla. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del pacto y la palabra Jehová, el nombre de Jehová, está haciendo referencia a ese pacto grandioso. ¿Sí? ¿Podemos alejar nosotros de Dios? Sí. ¿Se aleja Él de nosotros? No. ¿Por qué? Porque es un pacto de fidelidad. Miren qué tremendo. Él siempre va a estar con nosotros. Qué bendición tan grande. Bien, entonces hermanos, qué salmo tan especial. Y es un Dios, el Dios del Salmo 80 es el Dios que está dispuesto a restaurarnos, a poder hacer que nuestra vida sea una vida llena de poder, de bendición, una vida de gozo, una vida de victoria día tras día.